Bienvenidos a Prisma. Actualmente hay en España aproximadamente unas 300.000 personas que padecen esquizofrenia. Cada año se diagnostican entre 15 y 30 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Esta es una enfermedad de la que se tienen relativamente pocos datos debido a que estos enfermos eran considerados locos y han pasado muchos años recluidos en manicomios sin que nadie les hiciera caso y sin que se investigara sobre su dolencia. La marginación de estas personas, la falta de ayudas y de información a las familias hasta hace muy poco tiempo han sido la peor de las terapias para todos los afectados. Hoy hablamos con José Cabrera, psiquiatra, y con Pedro Martínez, portavoz de la Federación de Asociaciones Pro Salud Mental de la Comunidad de Madrid. Bienvenidos a ambos. Hola. Hola, buenas tardes. Estas cifras, doctor, son muy altas. ¿Tiene más incidencia la enfermedad que hace unos años? Estas cifras son las que son ahora. Fueron hace 100 años y volverán a ser dentro de 100 años. Es decir, es una cifra constante que a lo largo de la historia no nos ha abandonado. 1 cada 100 adultos presente la esquizofrenia aquí en España, en Francia, en Samoa o en África. Son cifras constantes y los médicos no sabemos por qué este valor tan fijo. ¿Y cómo se presenta la enfermedad? Pues hay muchas formas de presentación, pero lo más habitual es que se presente en la adolescencia tardía, es decir, cuando la persona está acabando la adolescencia, de repente cambia bruscamente su forma de ser, empieza a encerrarse en la habitación, empieza a tener contestaciones extrañas, se encierra en sí mismo, las notas fracasan, los amigos cambian, y la persona con 17 años hace su primer brote esquizofrénico. Pero, doctor, ¿cómo no identificar eso con síntomas de la propia adolescencia? ¿Cómo puede un padre decir, ahora también nos lo va a contar Pedro, cómo puede decir, bueno, esto es que mi niño está muy raro, o este adolescente está pasando un momento muy raro, o es que empieza a brotar una enfermedad? Eso es, digamos, es la pregunta del millón de dólares. ¿Hay que del millón acudir de al dólares. especialista? Claro, bueno, eso por supuesto, que es la segunda respuesta que voy a dar. La primera respuesta es que es una pregunta de $1 millón porque todo el mundo quisiera saber cuáles son los síntomas concretos y claves que hacen que podamos determinar que empieza la enfermedad. No se le pone una oreja de color verde ni le brilla un ojo, simplemente su conducta cambia brutalmente. Pero es un cambio mucho más intenso que la simple adolescencia. El adolescente se pone rebelde, pelea contigo, pero esto va más allá. Es el encierro en sí mismo. Digamos, el autismo, que es la palabra que define esto. Pedro, esa es la visión del médico, pero el padre, la madre, ¿cómo identifican, cómo ven que le pasa algo a su hijo o a su hija extraño, diferente? Bueno, en las dos formas de presentarse, una que es la irrupción explosiva con datos muy floridos y que te hacen no reconocer a la persona con la que has convivido 18 años o 17 años, pues lógicamente no hay lugar a confusión. Llega un punto en el que no queda más remedio que, bueno, pues como el que cuando ve llamas, pues tiene que llamar a los bomberos, ¿no? Llega un momento que no queda más remedio que uno de los, posibles más dolorosos trances por los que tenga que pasar un padre o una familia, sea por el de tener que tomar la decisión de pedir ayuda para que sea ingresado y sea atendido en un hospital, porque, ya digo, en ese momento solo sabes que todo va mal, que no es la misma persona que tú has conocido, pero sin embargo ahí se disparan el desconocimiento o el conocimiento parcial o deformado que todo ciudadano tiene en su cabeza con relación a este tema, ¿no? Y lógicamente, ya digo, es un trance muy doloroso, pero que muchas veces por no tomarlo a tiempo, pues las consecuencias suelen ser peores. Pedro, y ahí en ese caso la familia tarda mucho tiempo en asumir que algo raro está pasando, o trata de esconder un poco la cabeza bajo el ala y decir, no es posible que a mí me esté pasando esto. Sí, evidentemente hay familias que los ves al cabo de decenas de años que siguen todavía relativizando, ¿no? O pensando que bueno, que no, que esto más o menos es llevadero. Es decir, si nosotros, por ejemplo, en nuestro movimiento a nivel de España hablamos que en FEAFES contamos con 25.000 familias, esto no deja de ser una cifra que en sí misma es, por un lado, optimista porque ya hay 300.000 enfermos. Claro, es muy importante, pero por otro lado es muy frustrante el saber que todavía hay infinidad de familias que no se atreven o que no estamos siendo eficaces a la hora de llegar a ofrecerles nuestro apoyo y nuestra ayuda, o en muchos casos, como
no hace muchos días, tenía una entrevista con una familia de médicos y que un hijo, y el padre concretamente, el médico, relativizaba muchísimo y la madre era mucho más realista y decía, necesitamos ayuda, dinos qué podemos hacer. O sea que es verdad, a todos nos cuesta muchísimo trabajo porque todos, ya digo, tenemos una visión muy deformada y muy ancestral de lo que es la locura. Doctor Cabrera, ¿qué son los brotes? El brote es algo parecido a lo que ocurre en una flor. De repente aparece un brote, significa que va a crecer una flor ahí. En este caso es una flor patológica, es decir, un brote es que de repente surge en el cerebro de esa persona una nueva vida mental que es anormal, es decir, es patológica. Por ejemplo, un delirio, el pensamiento de que me vigilan, hablan de mí, me persiguen. Eso es un brote esquizofrénico, en este caso. Como un brote de una planta, igual, un cambio brusco en la vida mental de la persona, agudo. Doctor, ¿y esos síntomas pueden ser positivos y negativos? Esos síntomas ¿O pueden los ser brotes son positivos o negativos? No. Los síntomas son positivos o negativos. Es decir, son positivos aquellas cosas, por ejemplo, el delirio es algo nuevo que crece. Eso es positivo. Positivo, malamente dicho, es decir, positivo porque es algo productivo. Y lo negativo es el embotamiento, el autismo, el esconderse dentro de uno mismo. Eso es lo que llamamos negativo los psiquiatras en general. Y cuando acude un padre con un enfermo o dos adultos acuden a una consulta de un psiquiatra, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el especialista ahí? Lo primero, desde mi punto de vista, que tiene que hacer el especialista es decir claramente a la familia que esa enfermedad no obedece a que alguien tenga la culpa de nada. Porque muchísimas familias se sienten culpables de que surja la enfermedad. Y eso no puede ser. Y lo segundo, que el tratamiento es médico, urgente y no puede dilatarse en el tiempo. Yo les iba a preguntar ahora a los dos, ¿se hereda esta enfermedad? ¿Hay una predisposición genética o qué otros factores intervienen? ¿Se sabe? Bueno, independientemente de lo que diga Pedro... ¿Se dan casos de que si ha habido un antecedente familiar claro, sea más fácil que otra persona contraiga la enfermedad? Se sabe que los gemelos univitelinos, que para la gente que nos escucha es gemelos idénticos, los dos, cuando uno tiene un brote de esquizofrenia y vive en China y el otro vive en Perú, el otro también lo tiene. Eso significa que es algo que tiene que ver con la genética, pero en el 90% de las ocasiones surge la esquizofrenia en una persona y por más que buscamos antecedentes familiares, etcétera, no aparecen. Pedro. De ahí que, bueno, es decir, se habla de psicosis, o la esquizofrenia es una psicosis de origen desconocido, porque aun cuando hay, es decir, todas las teorías que están detrás que sustentan, no son señores que se aburren ni hacen teorías, no todas ellas están presentes, es decir, toda teoría se confirma, la genética, como acaba de decir el doctor Cabrera, se confirma, pero sin embargo hay un dato clarísimo, es decir, en el régimen, en el Tercer Reich se eliminó sistemáticamente a todos los esquizofrénicos. ¿Tendría esto que decirnos que Alemania en este momento tendría que tener un nivel cero? Y sin embargo no es verdad. Por lo tanto, es decir, es válido, se confirma en muchos casos, y cualquier otro, es decir, el padre ausente, la familia numerosa, cantidad de teorías que hay, es verdad que en muchos casos se va a dar. Y yo soy familia numerosa, bueno, pero... Vamos, de hecho, tiene el mismo índice de frecuencia tiene la esquizofrenia, da igual que seas hombre o mujer, que seas listo o menos listo, que tengas dinero o no lo tengas, que seas chino, negro o ucraniano, es decir, no existe ningún elemento sociológico, ni religioso, ni ideológico, ni económico, que digan, aquí hay más esquizofrenia. O sea, no es una enfermedad estigmatizante, digamos. Hombre, se estigmatiza porque estigmatizamos a las personas. Por otra razón. Bien, entonces el elemento por eso se dice que es de origen desconocido, tendría que haber un elemento, y ese es el que se buscará, y no sé si nos lo dará la genética o quién nos lo dará, es decir, que esté presente en todos y cada uno de los casos, y eso no se da todo hoy por hoy. Por eso tenemos que seguir hablando de origen desconocido, ¿no? A pesar de lo mucho que se sabe de la enfermedad. Y ciertos factores como el estrés, la presión laboral, ¿nos hacen más vulnerables a todos a la enfermedad o existe una vulnerabilidad en estas personas? Hay muchas teorías y se ha debatido mucho. Y hay que decir claramente que el estrés, el que una persona esté en un campo de concentración o no, el que una persona de repente un día se fume 3 porros, cannabis estoy hablando, etcétera, no hace que esa persona nazca en ella la esquizofrenia. Son elementos que pueden empujar en una persona que latentemente ya tiene esa vulnerabilidad a la esquizofrenia. Por lo tanto, no podemos hablar de factores sociológicos
que cree en la esquizofrenia. En el estrés del ama de casa, del ejecutivo estresado o del insomnio, ahí sí, hay cuestiones sociológicas. Aquí hay una enfermedad endógena cuya causa desconocemos, y lo que tenemos encima de la mesa es enfermedad que un día, como dice Pedro, un día encontraremos el nexo común. En los niños, en los adolescentes se da de igual manera que en los adultos. No, es que se da, es que el Empieza ahí. desencadenante, por eso en otro hay una definición de ella que es la demencia precoz, en algún momento se llamó así, es decir, es la demencia precoz que nosotros sabemos que se desencadena entre los 10, porque de lo que hemos estado hablando es que habrá factores exógenos que puedan desencadenar, no crear la enfermedad, y entonces sabemos que es entre los chicos entre los 18 y los 23 años, y en las chicas parece ser que sube un poquito hasta los 27 años. Entonces, es verdad, el problema está en la prevención. ¿Cómo podemos prevenir? Porque además va en una edad tan complicada con eso que es la propia... Pero es una enfermedad que no tiene precocidad, ¿no? Pero cuanto antes se trate, mejor pronóstico. Pero mejor pronóstico con mucho. Cuanto antes se trate, ¿a cuánto tiempo se refieren? Hombre, si una persona tiene un brote... A partir del brote. A partir del primer al día brote. siguiente en el especialista. ¿Cuánto puede tardar en aparecer el siguiente brote? Bien, vamos a ver, aquí nos da una pauta muy buena cuando se plantean las familias, pero esto tiene curación. Bueno, claro, depende de lo que hablemos. Es decir, si una persona tiene un brote y su siguiente brote se produce dentro de 50 años, podemos hablar que en el interregno de esos dos ha estado curado, es decir, curado como lo ha podido estar un diabético, es decir, dependiendo de su insulina o dependiendo de su medicación, de su tratamiento. Perdone, Pedro, es una enfermedad crónica. Sí. Es crónica, pero cursa en brotes, es decir, puede haber un brote y otro al mes o a los 25 años. Entonces, dependiendo de eso, hablaremos de... Entonces, un padre da por curado a su hijo si cuanto más tiempo pasa. Claro. Y muchas veces eso ocurre que al final dice, está curado. Quitas la medicación y surge el brote. Sin embargo, la realidad... Le había interrumpido. La realidad social y por ahí que nuestras quejas o lamentos o como lo queramos definir, vienen precisamente en eso. Porque lo que nos viene a demostrar que estamos fallando en algo, es decir, es porque se produce un efecto que se conoce como la puerta giratoria. Y es que por no estar dando el tratamiento adecuado que necesitan, es decir, se produce un ciclo de entrada-salida del hospital a la casa, de la casa al hospital, que es de unas frecuencias a veces que no tiene justificación que se estén dando, porque hay recursos y conocimientos científicos suficientes como para que esa situación no se dé. Si se da, es porque estamos fallando en algo. En algo, que puede ser el tratamiento, el enfoque del caso, ¿cuáles son esos tratamientos, Pedro? ¿Cuáles son esos tratamientos que hay que dar? Esta es una enfermedad de origen biológico, que la gente no piense que esta es una entelequia psicológica o que vi a mi padre de pequeñito no sé qué y me dio el trauma. Que no es un trauma de la infancia. No, olvidemos ese tema, por favor. Es mucho más grave. Mucho más grave. Algo falla en el cerebro y un día, como decía Pedro, lo descubriremos. Por lo tanto, una enfermedad biológica debe ser atendida por médicos especialistas en psiquiatría. Y luego, psicoterapia, psicología, enfermería psiquiátrica, equipos multiprofesionales. Pero el tratamiento es biológico. Psicofármacos, que en este momento se llaman neurolépticos, como base, porque con eso evitamos los brotes, evitamos los síntomas productivos y hacemos que la persona se pueda insertar. Si no tenemos ese primer escalón, la psicoterapia, la logoterapia, los talleres que luego podemos comentar, no hay posibilidad.